José Antonio Mazzotti, bienvenido a librosperuanos.com, siempre con importantes novedades de tu producción cultural e intelectual. Muchas gracias, Gustavo, y muy contento de estar nuevamente aquí en Libros Peruanos. Gracias. En esta oportunidad tenemos en nuestras manos el volumen Cornejo Multipolar, Antonio Cornejo Polar y la crítica latinoamericana. Este título, Cornejo Multipolar, es muy sugerente y sospechamos que tiene un sustento teórico. Claro que sí. ¿Cuál sería? Sí. Bueno, obviamente es un juego de palabras con el apellido materno del gran maestro Antonio Cornejo Polar. Decidí cambiar un poquito el nombre y poner de título Cornejo Multipolar, porque justamente lo que se reivindica en este volumen es la multiplicidad de aplicaciones que puede tener su modelo teórico, ¿no? Cornejo Polar murió el año 97, pero dejó un gran legado en el pensamiento crítico de Perú y de América Latina, podría decirse, porque es reconocido en todo el continente. Aplicaciones que el día de hoy, después de la teoría postcolonial y la teoría decolonial, siguen apareciendo como herramientas muy útiles de trabajo, ¿no? Entonces es como decir cornejo múltiple o cornejo multiperspectivista. Los trabajos que aparecen en este volumen reivindican justamente esa flexibilidad del modelo teórico de Cornejo Polar, que es, en pocas palabras se puede resumir en la frase heterogeneidad cultural. Claro, y además tenemos entendido de que este volumen, en su edición y presentación, coincide con la inminente instauración de la cátedra Cornejo Polar en la Universidad de Arequipa. Exactamente. Por favor, una explicación. Esta es una iniciativa de un grupo de profesores de la Universidad de San Agustín, José Gabriel Valdivia, Goyo Torres y varios más, que han logrado esta conquista institucional, que es la de crear una cátedra Cornejo Polar, en la que fue la universidad formativa original del gran maestro limeño arequipeño. La cátedra se inaugura con el congreso del 1 al 5 de octubre de este año 2018 y trae a ponentes internacionales de muy alto nivel, y a la vez sirve como foro de exposición de nuevas investigaciones relacionadas con el legado de Cornejo Polar. Uh-huh. El volumen reúne una serie de autores. Así es. Esto supone que fue el origen un congreso. Claro, muchas veces se trabaja en el mundo académico a partir de una dinámica que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? En el sentido de que se convoca a un congreso o a un simposio para que investigadores de distintas partes presenten sus trabajos y se debatan en el contexto del simposio. Y a partir de esta discusión es que los trabajos se enriquecen. Entonces el resultado lógico de este proceso es la publicación de los trabajos ya mejorados, ¿no? Es decir, pasan del formato de la ponencia al formato del artículo académico. Hay una distancia entre estos dos formatos que tiene que ver justamente con el diálogo continuo que establece el investigador con sus oyentes y con otros especialistas. Entonces, en octubre del año 2017, con motivo de los 20 años de la muerte de Cornejo Polar, más de 30 académicos de distintas partes del mundo, ¿no?, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, presentaron sus exposiciones, y hemos hecho una selección de alrededor de 20, si no me equivoco, trabajos que hablan de no solamente el modelo teórico de la heterogeneidad cultural, sino también de cómo se puede aplicar a la literatura cubana, por ejemplo, o a la literatura andina, o a las novelas de los zombies. En fin, hay muchas ramificaciones posibles, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos al título, ¿no?, de la multipolaridad del legado teórico de Cornejo. Justamente a ese punto quisiéramos llegar. Los autores que participan con sus artículos giran en torno a estas tres categorías claves: mestizaje, transculturación y heterogeneidad cultural. Así es. Podríamos decir que son las tres principales categorías de Polar que logran demostrar su fecundidad. Bueno, en realidad la que corresponde estrictamente a Antonio Cornejo Polar es la categoría de heterogeneidad.
Las otras dos, transculturación y mestizaje, son anteriores, en el sentido de que, bueno, mestizaje, que es un término muy amplio, muy común y existe desde el siglo XVI por lo menos, se refiere a la mezcla de razas, ¿no? Concretamente europeos e indígenas. Y el producto de ese cruce originalmente biológico o consiste en justamente individuos que van a ser llamados mestizos, como por ejemplo el Inca Garcilaso. Pero esa condición biológica deriva en toda una sustentación de la identidad como mezcla de culturas, y de ahí se pasa al mestizaje como un valor identitario. Esto, como digo, tiene ya cerca de 500 años de existencia como concepto, con distintas fluctuaciones. El mestizaje se ha utilizado como bandera de reivindicación de las culturas nacionalistas, por ejemplo, en determinados momentos en México, en Perú, en Guatemala. En el año 40 del siglo pasado, 1940, el antropólogo cubano Fernando Ortiz acuñó el término transculturación, que es una teorización a partir del proceso de mezclas, de intercambios, de los procesos, como él llamó en su libro famoso Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, entre una cultura de origen afro, que tiene que ver con la producción del azúcar, y una cultura de origen criollo español, que tiene que ver con la producción del tabaco. Esto en la isla de Cuba, que es de donde surge originalmente el término transculturación. Cornejo era crítico de este modelo, propuesto originalmente por Fernando Ortiz y luego llevado al campo de la literatura por el gran crítico uruguayo Ángel Rama, porque decía que era básicamente una traslación del antiguo concepto de mestizaje al campo de la teoría literaria y la interpretación cultural, y que en realidad tanto la transculturación como mestizaje son conceptos que no logran cubrir la variedad de procesos y entidades culturales de América Latina, porque hay culturas que no se han transculturado, que no se han amestizado, o que lo han hecho en un grado muy pequeño. Entonces, el argumento final de Cornejo es precisamente la reivindicación de aquellas culturas indígenas que todavía mantienen una identidad indígena como tal, y que no se han dejado asimilar a un orden cultural, económico dominante que utiliza el mestizaje como una especie de idealización de una identidad nacional única, homogénea, ¿no? Todo lo contrario, Cornejo precisamente subrayaba, partiendo de Mariátegui, el carácter no orgánico de la cultura peruana. Es decir, que el Perú no es una identidad, no es un país, no es una lengua, es muchas, y muchas en una posición asimétrica, y que todas merecen respeto y democráticamente deben ser abordadas por los investigadores en su propia naturaleza, ¿no? La cultura, por ejemplo, de las etnias amazónicas, que tienen más de 40 lenguas. Cada una de ellas es un universo, es una cultura de carácter oral, es una producción simbólica que no suele entrar en los programas oficiales sobre lo que se conoce como literatura peruana, que generalmente se reduce a la literatura monolingüe castellana. Entonces Cornejo va contra esa idea, esa homogeneidad, o incluso la idea de un mestizaje ideal, que él ve como una especie de farsa o de argumento un poco engañoso con respecto a las profundas desigualdades que existen en el plano económico, social, racial, pero que a la vez se manifiestan en la enorme heterogeneidad, como él llama, de la existencia de culturas que no han sido asimiladas o amestizadas. ¿En qué medida la categoría de heterogeneidad cultural, desarrollada en sus expresiones quizá políticas, podría poner en riesgo la unidad territorial del Perú? Bueno, ese es un problema ya de carácter político. No hay necesidad de seccionar el territorio peruano por el simple hecho de reconocer la nacionalidad étnica de muchos de sus grupos. Hay estados plurinacionales. Ejemplos tenemos por el caso boliviano, el caso ecuatoriano y otros países que admiten que la población no es una sola nación en el sentido tradicional, burgués moderno, como que se utiliza el término nación a partir de la Revolución Francesa y la Ilustración. Existe un concepto de nación muy anterior. La palabra misma natio viene de los romanos, ¿no? Y es una derivación de la palabra etnos, que significa básicamente lo mismo, un grupo de homogeneidad religiosa, lingüística, ancestral.
Eso existe en el Perú, ¿no? Tenemos muchas naciones en el sentido tradicional del término. Todas ellas, se podría decir, forman parte de la gran nación peruana. Sí, en un sentido moderno la gran nación peruana es una invención del siglo XIX, pero eso no elimina cientos y miles de años de existencia de otras naciones que siguen resistiendo el embate de la conquista y el embate de la dominación criolla hasta el día de hoy. Entonces, ya pasar al tema de la división territorial, tendría que darse el caso muy remoto, creo yo, de que una o más de estas naciones, que llamarían los antropólogos naciones étnicas, que es un pleonasmo, tenga la fuerza suficiente, la economía poderosa y el ejército como para realmente secesionarse, ¿no? Eso es muy difícil y yo creo que es contraproductivo. Yo creo que no hace falta llegar a ese tipo de nacionalismo extremo, simplemente a reivindicar derechos, que es lo que finalmente se busca, ¿no? Claro. Ahora, la categoría de heterogeneidad cultural también nos hace pensar en la siguiente situación. Estamos a puertas del siglo XX, del bicentenario de la independencia del Perú. Y hace unos minutos mencionaste que el mestizaje había sido utilizado como una coartada de dominación ideológica. Así es. Sobre determinadas etnias profundamente arraigadas en la cultura andina. Ajá. Entonces, si pensamos en el bicentenario, quizá una de las contribuciones más fecundas de la categoría de heterogeneidad cultural para el bicentenario sería pensar en declarar el carácter de Estado binacional para el Perú. Yo diría multinacional, para ser más exacto. El bicentenario es sin duda un acontecimiento histórico importante que rememora la declaración de independencia de José de San Martín el 28 de julio de 1821, que es de facto una declaración que intenta formular la idea de un país soberano, independiente, pese a que todavía existían tropas españolas en la sierra peruana, ¿no? Simplemente la ocupación de Lima por San Martín no terminó con el proceso. Todos sabemos que el proceso se da finalmente como concluido 3 años más tarde con la batalla de Ayacucho y ya con otros protagonistas, ¿no? Bolívar, Sucre, etc. Pero este proceso de independencia corresponde a una iniciativa, por un lado criolla y por otro lado de los criollismos extranjeros que llegan al Perú desde el sur y desde el norte, y establece un estado monolingüe, un estado ubicado en la costa, con una fuerte hegemonía capitalina limeña, que incluso de manera gráfica en la primera bandera que diseña San Martín puede verse la perspectiva costeña, limeñocéntrica, ¿no? El escudo de la primera bandera peruana es una imagen de los Andes vista desde el mar. Entonces, ¿dónde está la selva allí? ¿Dónde está la banda oriental de los Andes? ¿Dónde está ese Perú profundo en ese escudo? No está, simplemente porque eso no estaba en la mentalidad de muchos criollos del siglo XIX. Entonces sí, hay que rememorar, por supuesto, creo yo, el bicentenario, no se puede negar, pero no olvidar que existieron otros intentos de independencia, ¿no? Los hermanos Angulo, Pumacahua, etcétera, anteriores. Eso es algo que vienen reivindicando distintos historiadores, que fueron tanto más heroicos, desgraciadamente fallidos, porque no tenían la fuerza militar en el momento, pero que también forman parte del proceso de la independencia. Ahora, volviendo al bicentenario que se celebra el 2021, ¿no? Como decíamos hace unos momentos, se trata de un bicentenario del Estado criollo, básicamente, un Estado que consuetudinariamente a lo largo del siglo XIX, el siglo XX y hasta el siglo XXI sigue marginando a las antiguas nacionalidades indígenas que existieron y existen hasta el día de hoy. Esto quiere decir entonces que la categoría de heterogeneidad cultural resulta en terreno político siendo una dinamita, porque demuestra que el Estado que se fundó en el Perú independiente en 1821 se ha convertido en una mera quimera. Sí, podríamos decirlo en esos términos, una dinamita teórica, si quieres, una dinamita cultural, conceptual, justamente sirve para que aquellos que trabajan temas culturales tengan una mayor conciencia de la inmensa riqueza que existe en nuestro país, y una riqueza cultural que desgraciadamente se sostiene sobre relaciones de poder completamente oblicuas o diagonales.
Claro, y lo cual nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo devolverle el Perú a los peruanos? Bueno, estamos entrando al terreno de la política. Eso ya escapa del modelo del libro, del proceso cultural o los procesos culturales que analiza el libro, pero tiene que ver mucho con la democratización de los medios de producción y con la eliminación de la desigualdad económica. Una vez que se eliminen las desigualdades profundas que existen en el Perú, pese a que puede haber un relativo crecimiento económico, como tanto cacarean los economistas del neoliberalismo, una vez que se eliminen o se reduzcan las profundas desigualdades económicas, las culturas que resultan empoderadas, para usar un término anglicista, es decir, que adquieren poder económico, simbólico, cultural, poco a poco empiezan a tener también las riendas en la dirección del país y por lo tanto reivindicarían supuestamente los derechos de estos grupos marginados tradicionalmente. La Revolución Francesa fue precedida por una revolución teórica. Quizá la más importante y representativa es la enciclopedia, el enciclopedismo. Podemos decir que la heterogeneidad cultural de raíz cornejiana puede ser inscrita dentro de este rumbo y esta corriente de nueva reconceptualización de la nacionalidad del Perú. Hasta cierto punto sí, recordando por supuesto que el concepto de heterogeneidad cultural que Cornejo acuña desde los años 70 le debe en parte su concepción a un planteamiento previo de los economistas y sociólogos de la llamada teoría de la dependencia, que ya hablaban de una heterogeneidad estructural en la economía latinoamericana. Entonces se trata justamente de pensadores, intelectuales, académicos, investigadores de distintas disciplinas que desde los años 60 en adelante han venido cuestionando el orden de cosas, ¿no? El Estado dominante, desgraciadamente desigual de los estados latinoamericanos. Claro, esto también nos lleva a retrotraernos a una pregunta que cae por su propio peso. ¿Por qué la categoría de heterogeneidad cultural, como otras ideas importantes en el acervo intelectual peruano, por qué no desemboca en una revolución teórica? Bueno, hasta cierto punto ya lo es, en el sentido en que desde América Latina se ha planteado la validez de múltiples formas discursivas, múltiples formas y procesos culturales. Eso para una concepción tradicional de lo que es literatura, de lo que es cultura, claro, suena a escándalo, ¿no? A anatema. O sea, ¿por qué un mito machiguenga, por ejemplo, va a tener el mismo valor de una tradición de Ricardo Palma o una novela de Vargas Llosa? Algunos dirán, bueno, la sofisticación literaria, pero tan sofisticado puede ser un mito machiguenga, xánica o Visconagua como cualquier novela contemporánea, ¿no? Se trata simplemente de dónde se pone el énfasis en el valor cultural que tiene dentro de un ambiente, de un contexto de producción. Entonces yo creo que sí hay una revolución, por lo menos una revolución silenciosa, porque recordemos el mundo académico trabaja a niveles muy reducidos de difusión, ¿no? Muchas veces el mundo académico está marginado o incluso es repelido por los medios masivos de información, a los cuales por supuesto no les conviene propalar este tipo de idea porque los medios de información, periódicos, televisión, etcétera, están financiados por grupos de poder económico que obviamente van a perpetuar sus intereses. Entonces, el publicar, por ejemplo, estas ideas en periódicos conservadores resultaría un contrasentido, ¿no? Estos periodistas tendrían que ser expulsados o serían inmediatamente despedidos de su trabajo. Ellos escriben para quien les paga. Entonces, en ese sentido no es una revolución masiva, pero sí dentro del mundo académico es una reivindicación, como decía antes, democratizante de la multiplicidad cultural del país. Claro. Esto nos hace pensar a uno de los libros señeros de Antonio Cornejo Polar, donde en su obra de crítica diferencia dos categorías, ¿no? La cultura subalterna y la cultura dominante. Uh-huh. Sin embargo, cuando volvemos a referirnos al suceso francés,
encontramos que la enciclopedia tiene grandes difusores de sus ideas a través, por ejemplo, de novelistas, de literatos, que llegan, si no al público todavía que era iletrado de Francia, por lo menos llega a su masa media. Sucede algo similar en el Perú con algún importante intelectual que difunde estas nuevas categorías, estos nuevos ideales de futura independización mental entre las masas medias. Bueno, no estamos, ya ahora no tenemos analfabetos fácticos, sino analfabetos funcionales. Muchos, ¿no? Y muchísimos en todas las esferas sociales. Bueno, has tocado un tema justamente central que permite discernir entre esta difusión de las ideas ilustradas del 18, de fines del 18 y en la Revolución Francesa, incluso a lo largo del siglo XIX, con la importancia de la ciudad letrada ya a fines del siglo XX y durante el siglo XXI, que es bastante menor, desgraciadamente, ¿no? Hay que decirlo, por la difusión de otros medios de comunicación, sobre todo audiovisuales o de prensa masiva. Entonces, hay ahí, digamos, una enorme desventaja de los intelectuales actuales, ¿no? Eso por un lado. También el hecho de que a partir de los procesos de especialización del trabajo, desde el siglo fines del XIX, con el modernismo en adelante, el escritor ya no asume necesariamente ese papel político, ese papel dirigente que sí tenía antes, ¿no? Antes existía un Andrés Bello, por ejemplo, ¿no? Un gran intelectual que a la vez era un político, o hasta incluso a principios del siglo XX, un Rómulo Gallegos en Venezuela. Quizá el último intento, claro, desde el punto de vista conservador y de la derecha ha sido Vargas Llosa en el Perú, pero ya sabemos que fracasó completamente, ¿no? Como actor político, no fue elegido. Eso desgraciadamente marca hasta cierto punto, como decía, una desventaja en los intelectuales el día de hoy. Pero pasando a responder tu pregunta, ¿quiénes son aquellos novelistas, por ejemplo, que podrían haber difundido esta concepción de un Perú multicultural o un Perú multiétnico? Yo creo que hay algunos, ¿no? Por supuesto, Gregorio Martínez, por ejemplo, Antonio Galvez Ronceros, hasta cierto punto Eduardo González Viaña, Eduardo Rivera Martínez. Estos son narradores que buscan, y otros muchos más, ¿no? Que son más jóvenes y están en plena ebullición, ¿no? Colchado, etc. Para hablar nada más de los narradores, que suelen tener una cierta mayor difusión. Por el lado de la poesía, sí hay mucho, ¿no? Poetas, algunos del Hora Cero inicial, por ejemplo, o algunos poetas del grupo Cloaca y otros más recientes, también poetas quechua-hablantes, ¿no? Que están escribiendo o en quechua y español, tratando de reivindicar justamente este legado que escapa del control y por supuesto de las preferencias de la ciudad limeña letrada, castellano hablante, dentro de un formato europoide de escritura, que generalmente se difunde a través de las editoriales transnacionales. Claro. Siguiendo con este paralelismo francés, Diderot y Robespierre, sin embargo, leían a Voltaire. En cambio, ahora nuestros políticos son profundamente, desde el punto de vista cultural, ignorantes. No leen. Se ha perdido ese vínculo entre política y literatura, política e intelectualidad. Sí. Esto aquí nos hace pensar sobre la categoría de heterogeneidad cultural. Quizá lo que decía el filósofo italiano Giovanni Sartori, que el hombre es un homo videns, lo cual obligaría de alguna forma a que los intelectuales estén pensando en alguna manera volver visual su mensaje revolucionario. Bueno, hay intentos interesantes, por ejemplo, toda una corriente que se desarrolla en distintas academias boreales, que es la de las humanidades digitales, porque se ha entrado ya a la constatación de que la forma de transmisión preferencial de muchos jóvenes de las generaciones más recientes es a través del video, el chat, etcétera, que pasa pocas veces por la lectura silenciosa del libro como solía ser de manera tradicional, por lo menos hasta mi generación, ¿no? En que no había internet y los videojuegos casi no existían. Entonces hay una conciencia de eso sin duda, pero se trata de medios distintos de difusión, ¿no? Lo que se gana con la imagen se pierde muchas veces con la densidad semántica del lenguaje que sí es posible desarrollar de manera más plena
en la escritura y en la impresión de un libro. Entonces hay que reivindicar, yo creo, los dos lenguajes, no olvidar ni el uno ni el otro, porque si no todos los académicos nos terminamos volviendo cineastas o videastas, y yo creo que perderíamos muchísimo justamente del gran legado de las humanidades, que se basa sobre todo en el cultivo profundo, complejo de la palabra y el pensamiento. Efectivamente, has mencionado el tema de la dimensión semántica de la riqueza de la producción escrita. Sin embargo, volvemos al tema nuevamente de los analfabetos funcionales. No conversan muy poco, conversan casi nada, o conversan cosas elementales. De las cada 10 palabras, 8 son replanas y apenas 2 son palabras cultas. Así es. Entonces, hasta el ejercicio del diálogo, de la conversación, del coloquio, de la dialéctica se ha perdido. Bueno, ¿no? Entonces estamos ante un panorama bastante sombrío. y mencionabas a los políticos también. Eso se da no solamente entre nuestros pintorescos políticos locales, que tienen, en la mayoría de los casos, no digo todos, pero en la gran mayoría de los casos, un nivel de formación intelectual bastante pobre, pero se da en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Y esto, ¿de dónde viene? Pues viene básicamente del modelo que se ha venido aplicando en los últimos 30, 40 años en la economía peruana, que es un modelo básicamente de enriquecimiento inmediato, ¿no? de producción económica o crecimiento económico inmediato, que no pasa por la preocupación en la educación, que es fundamental, ¿no? El Perú dedica apenas 3.7 o 3.9 de su presupuesto al sector de educación, cosa bastante penosa, sabiendo que hay países vecinos, ¿no? Bolivia, Ecuador, un poco más al norte, Cuba, para hablar nada más de América Latina, que pasan del 5, 6, llegan al 7%, ¿no? Y hasta más. Todo esto tiene que ver justamente, por un lado, con el empobrecimiento del sistema educativo, que es producto del sistema neoliberal actual, pero también como derivación inmediata y a la vez como contrapunto, lo que está pasando en los medios masivos, que ya no educan en absoluto, simplemente buscan entretener, ¿no? Entretener de la manera más chabacana, más grosera posible. Entonces, como dice el periodista César Hildebrand, la estupidez ha crecido exponencialmente en el país. Cada vez gente más inculta, gente que sabe hablar mal, o que no sabe hablar simplemente, que como tú dices, contesta con monosílabos. Entonces no hay una elaboración del pensamiento, no hay una elaboración de los valores que produce una educación pausada, lenta, basada sobre todo en el conocimiento de la cultura occidental y de otras culturas, por supuesto, del mundo, que tiene muchas veces que pasar por años y años de estudio, ¿no? Para ser precisamente mejores seres humanos más completos, seres humanos que puedan realmente vivir la vida de manera mucho más plena, ¿no? Que eso es lo que al final es lo que buscan las humanidades. Contra esta estupidez ambiente, realmente la labor de los intelectuales y especialmente la tuya, José Antonio Mazzotti, es muy relevante. Nuevamente te felicitamos y agradecemos por siempre traer material intelectual muy productivo y fecundo para las conversaciones. Y te esperamos para la próxima. Y aquí estaré la próxima vez. Muchas gracias, Gustavo. Gracias.